Buenas noches, tropa. Bienvenidos a la tertulia de Radio SAP. Hoy vamos a tratar una situación especial que afecta a muchas familias de San Antonio, la puesta en marcha del CEIP número 2. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? ¿Quiénes son los responsables? Y, sobre todo, ¿qué soluciones tenemos? Para hablar de ello, vamos a dar paso a Rebeca y Yolanda, que son la vicesecretaria y la presidenta. Bueno, Rebeca es la presidenta y Yolanda la vicesecretaria del AMPA, y a Bernabé como padre de un alumno del CEIP número 2. Pues nada, vamos a darles paso primero a Rebeca. Buenas noches, Hola, buenas Rebeca, ¿cómo noches. te encuentras? Bienvenida al estudio virtual de Radio SAP. Muchas Damos gracias. paso a Yolanda Castillo, que es la vicesecretaria del AMPA. Buenas noches, Yolanda. Hola, buenas noches. Un placer de estar aquí. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. A Bernabé Núñez, se ha desconectado, tiene problemas de conexión. Mira, pero tenemos aquí a Trini. Vamos a agregar a Trini, que es la tesorera del AMPA. Vamos a ver si está todo correcto. La cámara y el micrófono. Buenas noches, Trini. Hola, Perfecto. Buenas. Aquí estoy. De pleno. Ahora, cuando se conecte Bernabé, si consigue conectarse, pues le daremos paso también en este estudio virtual que tenemos. Bueno, a ver, lo principal, que es la pregunta típica en el periodismo. ¿Qué es lo que está pasando en el CEIP número 2 de San Antonio de Brejever? Contadme. Esto es lo que nos preguntamos muchas mamás y papás del CEIP número 2. ¿Qué es lo que está pasando? Pues mira, está pasando de que la Dirección de Centros Docentes no está dotando al colegio de la dotación tanto didáctica como económica para que el colegio lleve una normalidad para la educación de niños y niñas. Entonces se reclamó, el AMPA CEIP número 2 recogió firmas, fueron un total de 151 firmas y se bajaron a la Dirección de Centros Docentes porque no se están haciendo caso, no están dando medidas y no podemos estar en esta situación tanto tiempo. ¿Queréis aportar alguna apostillar a lo que ha comentado Rebeca? Sí, bueno, Yolanda, Trini. Sí, bueno, sí, que ya no lo ha dicho, pero Mira. se reclamó también al profesorado, porque ha sido hoy cuando se han incorporado desde que empezó el curso, que empezó el 12 de septiembre. Hoy es cuando se han cubierto las vacantes, que faltaban 6 todavía vacantes por cubrir, y aún nos falta, si no me equivoco, un orientador o orientadora por incorporarse. Y unos niños sin profesores, pues como comprenderemos, un colegio no está hecho solo con 4 ladrillos, sino un colegio tiene que tener sus 4 ladrillos con su techo, todas acondicionamiento físico, pero además unas personas que estén ahí para estar con nuestros niños y educarlos y darles la formación que se merecen y que tienen derecho a ella. Y ya no solo formadores, sino, como ha dicho la compañera Rebeca, toda la dotación didáctica que se necesita en un cole, que bastante han hecho ya los profesores con sus recursos propios, personales, sacar adelante el colegio con los medios que han tenido o que tienen, que al día de hoy todos están sin cubrir. Decid. Aquí los turnos, conforme queráis, yo os doy paso. Vale, sí, lo han dicho todo muy bien. Añadir que además del material didáctico, pues la dotación económica. Un centro que acaba de abrir, que tiene un presupuesto y que no le ha llegado la dotación económica, pues no puede cubrir todas las necesidades que necesita. Entonces, faltaba el material didáctico o material escolar, la dotación económica y los profesores. Esa es la situación. Yo quería comentar que efectivamente, como bien estáis explicando, o sea, no hay que olvidar que se está tratando con niños pequeños, no con un producto agrario ni con máquinas. O sea, hay un derecho que está protegido en la Constitución, el tema de la educación. Las cosas se han hecho muy rápidas, se ha querido hacer más rápido de lo que se ha podido hacer y se ha pillado el tren. Y los efectos secundarios los están absorbiendo nuestros hijos con esta falta de dotación, tanto de material didáctico como el otro, como comentaba Trini, de recursos humanos. O sea, no solo hay ladrillo en un colegio, sino la parte más importante es el recurso humano,
que es lo que está faltando y está llegando con mucho retraso, tanto en profesores generales como en especialistas. ¿Queréis comentar, Rebeca? A falta de, a día de hoy, también los usuarios del centro docente no pueden disfrutar de tener una educación física porque las porterías y las canastas todavía están en el suelo desde el 23 de agosto porque Consellería no ha ido a autorizar a que se pongan ese material deportivo. Tampoco tenemos teléfono ni línea. Muchos papás están esperando que se ponga el teléfono en el colegio para poder contactar con el colegio. Consellería tampoco lo tiene que poner y tampoco nos ha dicho nada. Y es un perjuicio educativo y discriminación comparado con otros docentes del Camp de Turia. Es que esto no se puede permitir porque los 325 usuarios del centro de CEIP número 2 tienen que tener las mismas condiciones que los demás centros de la Comunidad Valenciana. Y sobre todo porque cuando se nos trasladó, se nos dijo que íbamos a estar en las mismas condiciones que estábamos como mínimo en el 8 de abril. O sea, igualdad de condiciones. Es que es el derecho, es un derecho, como ha dicho Berna, es el derecho de nuestros hijos e hijas. Es un derecho que tienen reconocido en la Constitución. Y las instituciones no solamente están para cobrar impuestos, están para defender a nuestros hijos en estos momentos que son menores, es que son desde 2 añitos, que este cole tiene escoleta, 2 añitos, hasta 10, 11 añitos, que es cuando salen. Es que es una edad en la que tienen que estar protegidos por todos, no solo por los padres, sino por los docentes y además por Consellería. Debería estar, desde el día 12 de septiembre deberían de estar todos ahí. Si en agosto no se tenían que ir de vacaciones, que no se hubieran ido. No es culpa de los padres, bastante hemos hecho ya con que nos hemos cambiado al cole y esperábamos mínimo las mismas condiciones en las que estábamos, cosa que no está sucediendo. A día de hoy, que estamos a 5 de octubre. Yo quería añadir que... Yo quería añadir que para mí lo más gravoso es que no se le ha dado la importancia que tiene el tema, que Consellería lo ha relativizado demasiado y por eso estamos en las condiciones que estamos. No le ha dado ninguna importancia a abrir un centro nuevo, a lo que eso conlleva y a las repercusiones que eso puede tener si no se hace bien. Mira, Víctor Cas nos pone este mensaje por medio de Facebook, que creo que también el 8 de abril, porque se han llevado profesores al CEIP número 2, pues han dejado vacantes, huecos en el 8 de abril. Sí, estamos en las mismas situaciones. Está llevando daños colaterales también. Correcto. ¿Vosotros pensáis que esto ha sido precipitado quizás? Sí. Esta puesta en marcha del colegio. Sí, tenían que haber hecho la repartición de profesorado en junio, antes de irse todo el mundo de vacaciones. Tienen que haber repartido los profesores, los que van al 8 de abril y los que van al número 2 al número 2. Y de ahí ya que salían las vacantes y que el 12 de septiembre, tanto el CEIP número 2 como el CEIP 8 de abril, que nosotros somos un desglose de ellos, la mayoría de los usuarios, teníamos que tener el profesorado. No falta ni un colegio ni de otro. Tenemos que tener las mismas condiciones que, como he comentado, pues cualquier colegio del Camp de Turia de la Comunidad Valenciana. Es que esto no se puede delegar. A mí me gustaría hacer énfasis en que hay un fallo de planificación inicial. Desde que se sabe en julio que el colegio se abre sí o sí, el CEIP 2, se planifica y ya los tiempos, teniendo un mes de agosto que sabemos que en España es un mes vacío a nivel laboral, es imposible que se pueda cumplir todo. Fallo de gestión, porque creo que a nivel de gestión de la parte de arriba de los gobiernos, la parte de Valencia, pues no ha movido, no se ha tomado esto en serio. Y luego lo que es una falta de dejadez que, como bien comentaba Rebeca, hasta que no hemos empezado a mover y se han empezado a mover muchos padres, no parece que no han empezado a escucharnos en consejería. Entonces, en julio, a finales de julio, 1 de agosto, tú ya sabes si vas a llegar o no. No te puedes esperar al 1 de septiembre para decir, uy, pues va a ser que vamos a ir mal. Y si realmente es así, es que hay un fallo de planificación y de ejecución. O sea, esto no aparece de el 1 de septiembre el colegio está casi sin hacer y aún no hay profesores.
esto no es así. Entonces, han intentado, pues eso, no ocultarlo, pero sí no comentarlo mucho, y cuando llegan las fechas de apertura del colegio, pues los padres nos llevamos la gran sorpresa. Muchos estábamos ya con la mosca detrás de la oreja, porque no, a mí personalmente no me salían las cuentas. Conforme iba viendo la construcción del colegio y las fechas que eran, es que era prácticamente imposible que lo cumplieran a la perfección. Es decir, una estructura, una cáscara por fuera había, pero había que ver cómo estaba por dentro. Yo dudaba mucho que estuviera al 100%. Efectivamente, ni al 100% por dentro, y el profesorado sin completarlo. Y es malo para los niños y para los profesionales que tienen que trabajar con nuestros hijos, porque tienen que hacer un esfuerzo extra y trabajar en malas condiciones. Y además poner énfasis en lo que ha comentado él, la rapidez con la que han querido que un colegio de nueva construcción tenga de inicio ya más de 300 alumnos. A lo mejor no era necesario, a lo mejor se podía haber hecho más paulatinamente si veían que no llegaban, con lo cual totalmente de acuerdo en esa falta de planificación y ejecución. Pero eso que estáis hablando de fallos y carencias, ¿quién es el responsable o quiénes son los responsables de esto? Consellería. Consellería, solo consellería. Porque si la construcción compete al ayuntamiento, el ayuntamiento en su día dijo que sí, que estaba construido, que lo construía en el tiempo que fuera, que él decía, se dijeron que para final de, o sea, para el principio de curso estaba construido, Consellería debería haber planificado esa entrada de inicio de colegio, porque todos sabíamos a final del curso pasado quién se venía al número 2 y quién no, porque los que estamos aquí venimos todos del 8 de abril. Entonces, si nosotros ya sabíamos que nos veníamos del 8 de abril, Consellería debería haber hecho los deberes. Esto te pasa en una empresa privada. Correcto. Y mañana no lo contamos. Claro. Pero aquí no pasa nada. Es pasar página. Pues bueno, ha pasado, pues si dicen algo los padres, pues les callamos la boca, corremos, no sé cómo trabajan, porque realmente solo lo saben ellos. Sabemos que las cosas de todo son mucha burocracia, mucho papeleo, pero al final lo que hay que ser es efectivo. Y si tú sabes que el colegio el 12 de septiembre tiene que estar en marcha, el día 1 de septiembre ese claustro ya tiene que estar formado. No el 8 hacer la segregación de los profesores. El 8 de septiembre, ¿eh? O sea, es que no sabíamos si el 12 íbamos a empezar. Y lo que se nos ha olvidado comentar antes es que los niños de 3 años y de 2 años empezaron una semana más tarde. Porque no había profesores para cubrir esas plazas. O sea, es que es muy grave. Es que si es que estás dejando, o sea, estás dejando de prestar unos derechos a esos niños. Es que ya no es que son menores. Es que son los niños que tienen derecho a estar en el colegio, y me da igual, y no me vale que me digas, no, es que los de 3 años y de 2 años son niños que no tienen obligación de ir al colegio. No, perdona. El cole está para eso, y si está admitido el niño tiene que entrar ese día en el cole, como todos los demás. Y si se nos prometió que de primeras iba a estar igual. O sea, no hay más que hablar. Promesas de no os preocupéis que va a estar todo. O sea, va a ser lo mismo el día 1. Y hemos visto. A día de hoy, los niños, como he comentado, no pueden trabajar con ningún material didáctico, ni tenemos económico, no tenemos pelotas, no tenemos nada de material, o sea, educación física. El año pasado tuvo que mover para que los niños, como ha comentado mi compañera, se hiciera una donación de juguetes, etcétera. No hay nada, no se han preocupado, solo ha sido, lo inauguramos, metemos a todos el desgloche del 8 de abril y ya está. Y eso no se puede permitir, o sea, no se puede tener solo 4 sillas y 4 mesas, no. Es más, desde el AMPA se le ha instado al inspector de zona, de nuestra zona de educación, a que por favor haga lo posible y que medie para que se agilicen todos los trámites en todos los aspectos. Y sí, obtuvimos respuesta y nos dijo que sí, que va a hacer todo lo posible. Pero a día de hoy una respuesta formal de Consellería no tenemos. Estamos en la situación de que nos siguen, sí que es cierto que han llegado ya las vacantes de profesores, pero siguen habiendo todas esas deficiencias que ha comentado Rebeca. ¿Y pensáis que deberíais de tener un apoyo fuerte por parte del Ayuntamiento de San Antonio de Benajever para respaldar todas vuestras solicitudes, vuestras quejas?
Sí. ¿Y Sí, cómo yo- veis ese respaldo? De 0 a 10, ¿cómo lo valoráis hasta este momento? Bueno, a ver, lo que sí que por mi parte y que junto con Rebeca fuimos a presentar, tanto el documento que bajó ella con la firma de los padres a Consellería, el ayuntamiento después lo respaldó, y luego lo de las canastas y el tema de lo que es el tema de los patios de educación física también ha presentado documentación a Consellería para que, o sea, ha respaldado esto, pero necesitamos más. Correcto. Necesitamos más. O sea, es que, o sea, ellos, cada vez que no hemos ido a hablar con, las últimas veces que fuimos Rebeca y yo, o seguro que todos los demás que yo también, hemos tenido respaldo, pero debe de haber más, deben de, no sé si hay, que sí, ya sé verdad que o sabemos todos que es el ayuntamiento y que todo esto es tema de consellería, pero hay que plantarse. De alguna manera nos tenemos que plantar en algún sitio, o los papás o el ayuntamiento, decir, hasta aquí hemos llegado. Hasta Trini, aquí. no olvidemos que el colegio es del ayuntamiento. Efectivamente. Es que no deberíamos, no tendríamos que estar esperando a que el ayuntamiento nos ayude. Es que el ayuntamiento tendría que estar de punta de lanza en todos los esfuerzos y participaciones para que esto se corrigiera y se encauzara. Porque a mí la sensación que me ha dado es que lo importante era abrirlo, se ha hecho mucho esfuerzo por abrirlo, pero ahora ya está abierto, está cumplida la primera fase, digamos que lo importante estaba ya hecho y nos hemos relajado a nivel de ayuntamiento. Y creo que ahí es donde está pecando. O sea, esto está acabado cuando todos los niños y los profesores estén trabajando y estén en un lugar acondicionado y con el personal que toca. O sea, desde mi punto de vista como padre, lo que estoy viendo en el colegio es que ha habido mucho ímpetu para abrirlo, para inaugurarlo, y ahora nos hemos relajado. Y no, la película continúa. Hay medio colegio sin hacer, la parte de actividades, el parque, todo. Y luego por dentro, porque no me he metido dentro de las instalaciones eléctricas, porque el día de la inauguración vi por ahí cables. Le dije, bueno, no, mejor no quiero mirar. Pero falta impulso, pero es que evidentemente los padres, pues si estamos interesados deberíamos de luchar por ello, pero que no se nos olvide al ayuntamiento que el colegio es suyo y que son sus niños que están ahí también. Y que no vale de, oye, pues venga, vamos a ayudar a los padres. No, perdona, no es que vamos a ayudar a los padres, es que vamos a que nuestro colegio tenga las condiciones que toca, que es diferente, el enfoque es diferente. Es que el enfoque es diferente. Así es. Pero ahora en este momento, ¿qué carencias tenéis o qué solicitáis urgentemente para que el colegio Lo más o básico menos tenga una marcha normal? Lo más importante son los profesores, Tony. Porque es que es la educación. Porque bueno, a las malas, como yo digo, en un trozo de patio puedes dar la clase. Pero es que sin profesor ya puedes tener las mejores instalaciones del mundo. Si no hay profesores, ¿qué lo vas a poner con un animador? ¿Ve? Es que... Pero profesores los tenéis ya, toda la plantilla completa. Bueno, nos falta un orientador. Falta un orientador a día de hoy. Las vacantes salieron el lunes, hoy han empezado, falta un orientador y te contesto la respuesta que has dicho. No tenemos dotación económica, no tenemos dotación didáctica. El curso primero y segundo de primaria no tiene el cheque escolar a día de hoy. A día de hoy no tenemos eso, no tienen libros. Primero de primaria y segundo de primaria no tienen el cheque escolar. Todos los centros lo tienen. No tenemos, lo que te comentaba, ni teléfono, ni línea, no tenemos nada, ni material didáctico. No se puede dar las clases con normalidad. Me puedes poner profesores, pero si no tengo el material, ¿cómo van a gestionar esa educación? Es que es inviable. Es que es inviable. Yo quiero añadir que como nos hemos movido para que saliera publicado en diferentes medios, pues nos hemos enterado que es que Consellería dice que es que, claro, como el colegio todavía no tiene un CIF, entonces todavía no puede tener esa dotación económica que necesita el colegio para funcionar. Necesitamos profesores en primer lugar, pero que esos profesores también tengan herramientas y que para eso los niños tengan su material escolar, su material didáctico y nos llegue el cheque libro, que estamos hablando de 120 euros por alumno, que no hemos recibido. No hemos recibido porque Consellería no ha abonado, no ha hecho la transferencia que tiene que realizar a la cuenta bancaria del colegio, que según ellos
todo ha sido por un retraso del CIF. ¿Y por qué no tenemos CIF? Pues el colegio hace ya mucho tiempo que se sabe que va a estar en funcionamiento. Y que la cuenta bancaria está operativa desde hace cierto momento, que se podía haber dado el cheque libre, y podía haber hablado con la dirección del centro docente, del CEIP número 2, y esto se hubiera arreglado. Lo que pasa que parece que, como ha dicho mi compañera Yolanda, que hasta que no hemos salido en algunos medios de comunicación, Consellería no se ha movido. Y eso no me parece bien. A día de hoy, insisto, niños de primero y segundo no tenemos cheque libre, no llevan libros al colegio. Los profesores tienen que idear con fichas todos los días qué van a hacer los niños. Mira, un consejo que os lanza Isabel es hacer ruido. Es lo que funciona aquí en España. Sí, correcto. Poner pancartas, exacto, medios de comunicación, y es así como funciona. Correcto. Para que conseguir logros. Es que fue así a raíz de la noticia publicada, creo que fue entre las provincias y el Levante, a raíz de que salieron las vacantes y corriendo ya todo se cubrió. Salieron las provincias el 23 de septiembre, ayer salieron el 3 de octubre en Levante, el 3 de octubre, el lunes, y el 4 de octubre otra. Han salido 3 noticias. Es la única manera que hemos tenido. Y ahora contigo, que también vamos a dar voz en el pueblo. Y muchísimas gracias. Y gracias. Si sirve de algo. Sí. Mira, Esperanza os lanza una pregunta. Por si conocéis el proyecto educativo del centro o proyectos o educación tradicional. ¿Sabéis responderle o...? ¿Alguien conoce el proyecto educativo del centro? El proyecto educativo del centro, creo que a día de hoy a lo mejor todavía no se sabe, no está claro, porque claro, como se han incorporado la parte que faltaba de plantilla, claro, tendrán que hacer reunión los profesores, pero de momento no sabemos. Lo único que sabemos es que es un centro ABEANE, porque es lo que está publicado en la página web del colegio. Bueno. Y entonces, resumiendo más o menos, porque la situación ya la habéis detallado bastante. Bueno, y que somos un AMPA en constitución, que todavía no estamos constituidos como AMPA. O sea, que está todo... que somos así un poco, todo está entre comillas, Todo el colegio, el colegio, el AMPA. No hay teléfono, también habéis dicho. No, teléfono no hay, ni teléfono ni línea. O sea, no hay, es que no hay. No hay ni las cosas básicas que puede tener un colegio, teléfono, línea, material de educación. Un seguro, ¿no? Me imagino que sí que estará bien, ¿no? Correcto. Esperemos. Me imagino que no pase nada, ¿no? Y juguetes porque desde aquí quiero dar las gracias a todos los papás, porque los juguetes, los cuentos con los que se está llenando la biblioteca a día de hoy, todo ha sido gracias a la donación de los papás del centro y de papás que no son del centro también, que han traído muchísimos juguetes para los nenes. Mucho. Sí. Desde un cuento a una moto, de estas una bicicleta, bueno, han traído de todo, teatritos. ¿Y se puede seguir donando libros o material que pueda servir de alguna manera? Claro, siempre que se pueda ser usado en el centro, por supuesto. Y que estén en condiciones aceptables. ¿Y eso, el paso previo para donar algo, cuál es? ¿Contactar con vosotros o llevarlo directamente al centro? Lo lleva al centro y Amparo, nuestra conserje, lo coge. Sí, y a nosotros es estupenda. Darle la gracia. Sí, ella lo coge y gracias porque... Al principio de la primera semana del curso, el 12 de septiembre, la siguiente pusimos unos días que el AMPA recogía donaciones. Entonces, cuando ya pasan esos días, entonces Amparo, lo que ha dicho mi compañera Trini, nos ayuda, nos lo deja en la sala de AMPA y luego vamos nosotras y vamos clasificando por libros y depende de la edad. Vale, pero no se le puede llamar Amparo. No, a voces. A voces se le puede llamar a voces y a gritos. Desde fuera. Yo lo que quería era lanzar una pregunta, que si nosotros nos tuvimos que constituir urgentemente como AMPA porque nos lo veíamos venir, porque no lo vio venir Consellería, es que no entendemos el por qué estamos a día de hoy si todo esto se veía venir. ¿Cómo se puede
poner en marcha un colegio sin las necesidades básicas. En primer lugar, como han comentado todos los compañeros y profesores, y luego lo demás, si se veía venir. Además, como ha dicho Berna, desde julio. O sea, es que nosotros como padres ya lo sabíamos. Correcto. Porque se hizo una encuesta. Los 4 que estamos aquí, todos somos trasladados y lo sabíamos. Perfecto. Y es un desglose del 8 de abril. Aunque hayan venido algunos usuarios de otras zonas o nuevos, pero realmente era un desglose del 8 de abril. Es que es la pena de esto a veces de trabajar o depender con lo público, la administración. Esto es un dinosaurio que para moverlo a veces y para que reaccione es difícil, es muy complicado. Se comprometieron, dijeron que se iba a cumplir. ¿El qué? Perdona, Bernabé. Que el problema es que se comprometieron y dijeron que se iba a cumplir y que bueno, y en las mismas condiciones. Exacto. Acuérdate del dicho ese de prometer antes de meter y lo que sigue. Pero la administración no es cualquier cosa, entonces es que no debería. Comentaba antes Trini, esto pasa en una empresa privada y conforme llega la fecha y dicen, mira, vamos a ajustar cuentas porque hemos acabado. Aquí la diferencia, solo estás tratando con niños pequeños, ya está. Mira, Víctor Cas también vuelve a comentar que se llega tarde para la ampliación del instituto. Sí, eso es otra. Ya que si se desdoblan eso es clases... Otro tema. Eso es otro tema, de verdad. Otro problema que viene ya en marcha, vamos. Y que si no reaccionan a lo mejor, y tomando tiempo, que a lo mejor debe haber tiempo para reaccionar, bueno, pues vamos a intentar solucionarlo antes de que llegue. Es que cada vez en esta población somos más vecinos. Es que en nada de años ha crecido un volumen descomunal. Entonces, tienen que prever tanto colegio, instituto, lo que sea, pero cuando abran una cosa, que lo abran en condiciones. Es que estamos a día 5 de octubre y es que no pueden estar los niños así todavía. Es que sin nada. Bueno, vosotros pensad que como estamos ya dentro de poco en campaña ya electoral, pues como vienen los Reyes Magos, pues podéis conseguir lo que queráis, hasta saunas creo y spas ahí para los niños. Porque ahora ya sabéis, en campaña electoral prometen todo. No, pedimos lo básico, lo básico, material didáctico, que la dirección del centro tenga la economía que tiene que tener cualquier centro docente cuando se abre nuevo. Por ejemplo, en las noticias, en los medios de comunicación que ha salido las noticias, tanto las provincias como Levante, dieron una cantidad monetaria que ni la dirección del centro lo sabía, ni se sabía cuándo iban a salir las vacantes. O sea, es que todo eso lo dice Consellería. Entonces esperamos, igual que lo del cheque libro, la noticia de ayer, que a lo largo de esta semana pongan en funcionamiento todas las causas que tienen pendiente con el CEIP número 2, porque no se pueden enseñar aquí a niños y a niñas. A ver, yo desde aquí pediría rapidez, que le den la importancia que tiene el tema, que no es algo banal, que le den la importancia que tiene y que se muevan, que sean rápidos en solventar todo lo que tenemos, ya que nos hemos hecho visibles y que ya hemos dicho cuál es lo que nos está pasando, aunque lo podían haber previsto. Ahora lo que queremos es rapidez y soluciones ya. Sí. Yo lo que pediría por parte de las instituciones responsables de esto es un plan de acción con un plan realista, que se comprometan a unas fechas y unos objetivos claros. Porque me da la sensación que esto va a salto de mata y si no se esfuerza a tener un compromiso con unos objetivos y unas fechas claras, esto va a ser el cuento del nunca acabar. Pues si queréis aprovechar lo que es la plataforma de Redosab y a nivel vecinal pedir algo en lo que os podamos ayudar, si queréis aprovecharlo, ¿qué necesitáis de nosotros? Que os podamos echar una mano. Por poder difundir la situación que tenemos actualmente lo máximo posible, porque las fechas que son en octubre y fijaros todo lo que han comentado ellas y el tema a lo mejor ese que habéis nombrado de material o juguetes, libros. Sí.
la dirección que la dirección del centro tenga la dotación económica pertinente, como cualquier centro cuando se abre, que la cuenta, lo que vamos a reiterar, la cuenta está operativa, no como dicen ellos en ciertas publicidades, o sea, en los medios de comunicación, está operativa. Tenemos la dotación didáctica, que es, por favor, en primero de primaria y segundo de primaria, el chequelibro, como todos los niños que tienen en todos los colegios de la Comunidad Valenciana, que los nuestros no son menos, que no pueden estar aprendiendo, como ha dicho mi compañera Yolanda, con fotocopias. Estamos ya primero de octubre, ya lo tienen todos los centros. Que necesitamos tener un teléfono en el colegio con su línea, necesitamos que vengan a poner porterías porque los niños juegan en mitad del patio. O sea, el patio está cerrado a mitad porque están las porterías y las canastas sin poner, porque tiene que venir consellería. Sí. Que al final se van a oxidar porque están en el suelo y es un material que supongo que a consellería les costará dinero, pero parece que no sé. Y a modo vecinal yo también, pues ya que lo hemos dicho antes, un poco que el ayuntamiento agilice lo máximo posible terminar esas obras, porque sí, aunque sabemos que es una mejora del patio, cuanto antes se vayan los trabajadores, pues mucho mejor. Antes terminaremos. Parte de que no estén puestas las canastas, es culpa de consellería, pero agilizar, que también nos agilicen por favor la obra, que finalicen y que no estemos, que sabemos que tienen que, pues ahora hay todavía pues alguna avería o alguna cosa que tienen que arreglar, porque es un cole que, pues eso, que ha sido todo muy rápido y todo súper bien, y el cole es muy bonito y todo, la verdad es que es un cole que vamos a disfrutar todos, pero que agilicen ese tema, por favor, en cuanto a construcción, si tienen que estar sábado y domingo, que sé que han estado muchos sábado y domingo trabajando, y que por favor que nos ayuden y que nos ayuden a dar voz, más todavía si se puede, en consellería. Por favor, por parte que ya sé que están ahí, que nos han apoyado, que tanto Carla como el señor alcalde han estado a estas últimas instancias que hemos presentado, han estado con nosotros. Por favor, que mañana que llamen y digan, mira los papás cómo están, que llamen otra vez mañana y pasado y al otro y así hasta que consigamos lo que necesitamos, que solo necesitamos apoyo. Y si, bueno, los vecinos nos pueden ayudar colaborando con algún juguete, pues nada, oye, se agradece. Vamos a intentarlo. Por lo menos desde aquí vamos a hacer el llamamiento a ver si alguien lo escucha y quiera llevar algo que contacte con Amparo de alguna manera. Exacto, como pueda. Y que se lo deje, ¿vale? Sí. Claro que sí. Oye, si no, que nos escriban al correo del AMPA, por ejemplo, pues si no localizan Amparo, y entonces ya tenemos otras constancias que tienen menos. Pues si quieres, luego me lo pasas por WhatsApp, el correo del AMPA, y lo pondremos en el pie de la entrevista, en el Facebook, por si alguien quiere contactar con vosotros para llevar algo de material y que os pueda ser útil. Y si nos están escuchando papás, que se nos hagan socios los que nos quedan 4. 4 solamente. Quedan muy poquitos por hacerse socios. Muy bien, Trini. Es que necesitamos este año por lo menos salir. Como soy la tesorera, tengo que pedir dinero. Vamos a hacer. Este año más que nunca, porque es un colegio de obra nueva y hay que levantarlo de cero. Porque ¿cuántos niños y niñas hay en el colegio? Más 325. 325. Pues ya es una buena no tropa. Está mal, ¿eh? Bueno, van subiendo porque, a ver, están algunas incorporaciones, pero 325. Bueno, por añadir, están hablando que el presupuesto con el que puede comenzar el colegio son de 13.500 euros. Con eso, la dirección del colegio y todo el equipo directivo podría hacer muchísimas cosas. Yo también quería desde aquí alabar todas las funciones y todo el trabajo que están haciendo a diario los profesores y todo el equipo del CEIP número 2, que con los recursos que tienen están dando todo lo mejor por nuestros hijos. De verdad, ¿eh? Bueno, pues dicho queda. Sí. Entonces, para vosotros y para Bernabé y vosotras, ¿qué algo bueno tiene el CEIP número 2? ¿Qué bueno tiene? Que los niños van contentos. Rebeca. Mi hija va súper contenta. Para acabar el programa viendo el lado positivo. Para mí,
bueno, mi opinión, como acaba de decir hace nada mi compañera Yolanda, el CEI número 2, lo bueno que tiene, que la dirección del centro y el profesorado que han adjudicado están haciendo todo lo posible con el material, bueno, escaso que tienen o nada, para que los niños vayan contentos todos los días al colegio y que no noten esas carencias. Y la verdad es que yo sé lo bueno que tengo, bueno, lo que veo. Y las instalaciones que están muy bien, la verdad, como dice mi compañera, están muy bien, es todo de obra, está fantástico, pero claro, hay que abrir el segundo patio, poner lo que hemos dicho, canastas, porterías, es que no pueden hacer nada, pero bueno. Bueno, pues nada, ¿queréis lanzar un último mensaje a los que nos están escuchando y viendo? Un mensaje de socorro. Socorro Consellería. Es la consellería. Es un buen lema, Voy a ¿eh? ponerlo Socorro así, así. Consellería. Es muy la bien. consellería, yo creo que la principal responsable de esta situación, y son ellos los que tienen que dar respuesta a todo a todas vuestras quejas. Para Que deben de buscar velar la luz. son ellos los que deben de velar por el derecho de los menores. Claro, claro. Es así. La institución es pública. No es un servicio, es un derecho. Es un derecho. Es un derecho, porque actualmente todos los menores tienen un perjuicio educativo y discriminación respecto a lo que he comentado a los demás centros docentes de Canturia o Comunidad Valenciana. O incluso el resto de España, fíjate. Pues nada, yo por mi parte, como cabeza visible de Radio SAP, y a Carlos Serantes, que le doy las gracias por prestarnos su plataforma para que este programa haya sido posible. Muchas gracias, Carlos. Yo desde Radio SAP sabéis que tenéis las puertas abiertas para lo que queráis, y si os podemos ayudar en difundir el problema que tenéis, pues oye, aquí nos tenéis, ¿vale? Pues si vemos que no se solucionan las cosas, nos volverás a ver. De acuerdo. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias por participar en la tertulia y ojalá se solucionen todos vuestros problemas del colegio del CEIP número 2, ¿vale? Y quería dar las gracias también a Bernabé por haberse sumado a esta causa como papá afectado. Muchísimas gracias por su colaboración. Sí. Gracias a todos. Gracias por vuestro esfuerzo también, que sé que os lo estáis currando mucho y no es fácil todos los días, problemas nuevos, urgencias nuevas y cada vez más enfados. Mira, Carlos Serantes nos envía un mensaje dándonos las gracias. Maestro. Gracias. Vale, creo que... Gracias. ¿Queréis decir algo más? Sí, Lampa CEIP 2 tenemos un lema, que nos movemos y nos seguiremos moviendo por respetar todos los derechos de nuestros hijos. Hasta el final. Así sea. Pues nada, muchísimas gracias por participar y a todos vosotros por estar ahí detrás del monitor, de la pantalla. Nos vemos en un próximo programa aquí en Radio SAP. Gracias. Adiós.